tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 22:48 minutos en la República Argentina hasta las 0:18. Vamos a hacer cuestión de fondo como cada miércoles aquí por Canal 9 Litoral para todo Entre Ríos y buena parte de Santa Fe. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en Esperanza, en Rafaela, entre otras localidades de la vecina provincia. Bueno, hoy tenemos un programa muy intenso, como cada programa, pero va a estar en vivo aquí en nuestro programa el ex candidato a presidente Sergio Massa. Va a estar aproximadamente 23:30, está cenando en este momento con el gobernador Gustavo Bordet, pero la gente que lo acompaña se comprometió a que a esa hora va a estar aquí en vivo conversando con nosotros el actual diputado nacional. Así que tendremos cosas para hablar. Vamos a hablar de, entre otras cosas, de lo que pasa con un funcionario, un referente político del oficialismo, un trabajo que hizo Juan, que le llevó bastantes días. Vamos a hablar de situaciones de abuso. Vamos a hablar de qué puede pasar con la causa narcomunicipio en lo que será el juicio oral. Breve así. Está ya prácticamente definido que se van a unir las dos causas. Todo indica que el juicio va a ser entre fines de marzo y principios de abril del año que viene, pero se van a unir las dos causas, la de la avioneta aquella con los 370 kilos de marihuana, donde quedó desarticulada la banda de Tavicelis, y la de narcomunicipio. Por lo cual estamos hablando de un escenario de, si mal no recuerdo, 34, 35 personas. O sea, Sergio Barisco va a estar rodeado de y por lo menos 28, 29 personas muy ligadas al narcotráfico, lo que va a ser una imagen fuerte, ¿no? Vamos a contar algunas novedades de la causa contratos. ¿Ves esto que tengo acá? A ver si se puede ver. Estos son los listados. Este es de la Cámara de Diputados y este es el listado de la Cámara de Senadores. O sea, estamos hablando de 551 contratos de la Cámara de Senadores y 452 contratos de la Cámara de Diputados. Ha habido obviamente novedades y las vamos a contar. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar, pero vamos ya con los anticipos formalmente, como Anto lo cuenta cada miércoles. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Los negocios del director. Es el director del túnel subfluvial, fue presidente de la cooperadora de la Escuela Esparza y de Sportivo Urquiza. Hoy, en Cuestión de Fondo, un informe sobre sus manejos dentro de los distintos organismos. Está acusado de desviar fondos, utilizar autos del Estado para fines privados y nepotismo. Esclavas sexuales. La justicia entrerriana investiga a 2 personas acusadas de abusar a menores de edad y prostituirlas a cambio de droga en Gualeguay. En septiembre, la madre de una de las víctimas había radicado una denuncia que no prosperó. No se descarta que haya más víctimas. Narcomunicipio y elecciones. El 2019 no solo será un año electoral para Sergio Barisco, sino que también judicial. El año próximo, el intendente de Paraná podría estar sentado en el banquillo de los acusados junto a Daniel Tavicelis por la causa de narcotráfico que los vincula. En instantes te contamos qué va a pasar en la justicia federal con la causa del narcomunicipio.
Rubén Villaverde fue ministro de Salud y Acción Social del ex gobernador Montiel en la última administración. Hacía 10 años que no hablaba. A ver, un anticipo. Me sumo a la gestión de Montiel después de renunciar como presidente del Consejo Deliberante. Desde el Ministerio pudimos afrontar, a pesar de la crisis, e implementar políticas que hoy incluso la provincia no ha cambiado. ¿Sorprendió de alguna manera los niveles de corrupción de que se fueron conociendo de Uribarri y varios de sus hombres? La verdad que sí, la verdad que sí. Por lo menos las cuestiones que se están denunciando y si llegan y se comprueban como se están demostrando. Todo lo que tenga que ver con narcotráfico es algo que la política debe erradicar totalmente. Es decir, creo que no... que es uno de los males más importantes y que deben ser erradicados. Bien, un reportaje extenso que vamos a poner al aire esta noche. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Luciano, Juan, ¿todo bien? Todo tranquilo. Contento. ¿Tranquilo, Juan, todavía? Sí, Bueno, por lo menos estamos bien. hasta las 0 horas vas a estar tranquilo. No digamos. sabe lo que es Libertadores, por eso no. Claro, no, yo hasta el 24 estoy. Ese Ese es mi factor de nerviosismo. Se fueron al fútbol. No, yo hablaba de los temas de hoy. No, también. También. Bueno, Anto, si la gente se quiere comunicar, ¿cómo hace? Durante esta noche puedes comunicarte con Cuestión de Fondo a través de nuestro WhatsApp 343-5057-153, nuestra línea directa 0343-423-5081. Estamos en Facebook, somos Cuestión de Fondo, en Instagram @Cuestión de Fondo 2 y en Twitter @Cuestión de Fondo con un 2 al final. Nos metemos en el primer tema de la noche, Luciano. Bien, vamos a hablar de una causa que se está investigando en la ciudad de Gualeguay, donde dos personas, una de 47 y otra de 49 años, están acusados de abuso sexual calificado en perjuicio de una menor, calificado por la violencia, el acceso carnal, además corrupción de menores, promoción a la prostitución, suministro de estupefacientes y tenencia de estupefacientes. La verdad que es una de las causas que me ha causado... mucho estupor escuchar jóvenes de 13 años que naturalizaban tener una relación de noviazgo con una persona de 47 años y después luego con una de 49 que utilizaban a otras 7 chicas más, indudablemente persuadiéndolas, convenciéndolas de cierta manera que era un hecho normal. Engañoso, obviamente. Sí, sí, un hecho perverso. contándoles que era un hecho normal, llevándolas luego a prostituirse, a tener sexo con otras personas y en muchas de las oportunidades ni siquiera a cambio de dinero, sino a cambio de sexo. Vamos a escuchar en primera instancia al fiscal de Gualeguay, a Carlos Gutiérrez, quien nos cuenta un poco cómo está encauzada esta investigación que les advierto que tiene detalles que son muy, muy importantes y que me imagino yo que van a traer cola en la ciudad de Gualeguay. Hay 2 personas que están detenidas con prisión preventiva, son mayores de edad, de más de 40 años, más bien acercándose a los 50 años de edad, y están privados de la libertad uno desde principios del mes pasado de octubre, el otro desde mediados de octubre, y a raíz de una denuncia de la doctora Vano, acompañando unos informes del Consejo Provincial del Niño respecto a la situación de unas menores de edad que serían víctimas de delitos de índole sexual que afectan su integridad sexual. ¿De qué se trataba esos delitos que afectaban la integridad sexual de los menores y menores de qué edad y cuántas? Se hablaba sobre todo de una menor de 13 años y también surgía de la entrevista que le hacen a otra chica, pero que es como testigo, que es familiar de esa otra menor, que había otras menores también pasando por la misma situación.
una situación de supuestos abusos sexuales y de ejercicio de la prostitución, como así también posiblemente el consumo de sustancias prohibidas. ¿Esto se puede enmarcar también en un delito de trata de personas o no llega a esa situación? A ver, hay una multiplicidad de conductas ilícitas que se están investigando. Por ahora no podemos llegar a hablar de trata de personas, sería muy prematuro, pero con el correr de la investigación puede llegar a haber algún indicio fuerte de que nos hallamos en un caso de trata de personas, y en ese caso sí vamos a plantear el tema de la competencia. Hacerlo hoy sería prematuro. ¿Y la situación procesal de los dos detenidos cuál es? Y ellos están con prisión preventiva dictada por la jueza de garantía de esta ciudad, y uno es hasta fin de este mes y el otro es hasta avanzado de diciembre. ¿Y se los acusa de qué? ¿O se los investiga de qué? A una de estas personas se le ha imputado hechos que constituyen abuso sexual calificado en perjuicio de una menor de 13 años, calificados por mediar violencia, por haber acceso carnal. También se le está imputando corrupción de menores, suministro de estupefacientes, y respecto a esa persona, cuando se lo detiene, se realiza un registro domiciliario donde se incautaron algunos elementos, entre ellos un material estupefaciente. Respecto de la otra persona que está imputada, son más hechos de los cuales se lo está acusando. En un principio se realizó un allanamiento, no se encontró ningún elemento, luego la agente de investigaciones pudo dar con otro domicilio, y ahí se procedió a la detención de esta persona. ¿Cómo se llega? Primeramente, con el informe se hace el allanamiento y se procede en relación al primer detenido. Luego se hace cámara Gesell con un testigo, se juntan algunos elementos más que hacen sospechar de que efectivamente habría conductas ilícitas a investigar, y ahí se solicita la detención. ¿La situación de las menores de edad es una la que estaría al menos implicada o son más? Son más. Una ya declaró en cámara Gesell, luego se han recibido 2 testimonios, uno en cámara Gesell porque es menor de edad, es testigo, la otra testigo es mayor de edad, vino el viernes que pasó y se explayó suficientemente sobre todos los hechos que se le imputan a estas personas, en forma libre, incluso dando detalles sin que se les requieran. Y respecto de las otras menores que quedan por recibirse el testimonio, se ha previsto para este miércoles, jueves y la otra semana. Así que a mediados de la otra semana tendríamos todos los testimonios tomados bajo cámara Gesell reunidos. Sí nos ha surgido de uno de los testimonios la posible existencia de otras víctimas, pero mayores de edad. Son mayores de edad y que tampoco estarían involucrados estas 2 personas, sino otras personas, y va a haber que profundizar al respecto. ¿Los hechos sexuales dónde se realizaban? ¿Cómo era la metodología que utilizaban? En el caso de uno de los imputados, aparentemente una relación de noviazgo o algo por el estilo, en el medio de la cual esta persona aprovechaba para ofrecerle estar con otras personas a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes. Esta menor, aparentemente todo indica, así lo reconoce también, es adicta a las sustancias. ¿Esa es la menor de 13 años? Sí. ¿Y en otro de los casos? Y en el otro de los casos, de acuerdo a los testimonios de las testigos, no de las víctimas, que todavía no los hemos recibido, eran concurrentes al domicilio del imputado, y allí se les facilitaba el ejercicio de la prostitución a cambio de dinero, o de que estén con el imputado con algún acto de índole sexual.
Trascendió también que una de las menores, la de 13 años, ya se le había practicado incluso un aborto. A ver, respecto de esa situación, en principio se habla de dos menores que habrían estado embarazadas y habrían sido víctimas de abortos clandestinos. Una de esas menores declaró, como yo le decía, y esa situación la niega, pero nos dice que sí existió respecto de la otra menor. En principio, la persona de 47 años que comenzó su noviazgo, reitero, con esta persona, con esta menor cuando tenía 12, fue persuadiéndola, después invitó a las amigas, y todo esto se destapa a raíz de una investigación que inicia el COPNAF con todo el entorno familiar. Primero por problemas de disciplina, a raíz de las entrevistas que hicieron en los problemas de disciplina que tenía esta menor, surgió esta causa que recién comienza y que tiene al menos 7 víctimas. Nos explicaba algunos datos más de cómo fue contando la menor de edad el titular del COPNAF Gualeguay, Martín González, que lo escuchamos ahora. La situación surge del trabajo que nosotros veníamos desarrollando con varias adolescentes y varias familias. Fueron surgiendo datos, cuestiones muy puntuales que a nosotros nos hacían dar cuenta de la posibilidad de alguna vulneración de derecho grave en relación a una o algunas de estas adolescentes. La coordinación de Gualeguay, los equipos técnicos de la coordinación de Gualeguay trabajan como el COPNAF a nivel provincial con diferentes problemáticas en relación a la niñez, a la adolescencia y a la familia. Y no es que nosotros empezamos a trabajar esta situación por la misma problemática en toda la familia. Veníamos trabajando con distintas familias, fueron surgiendo, como te decía, algunas cosas, y los equipos técnicos de acá fueron haciendo, a través de un trabajo responsable y bastante minucioso, digamos, fuimos elaborando un informe, y cuando lo tuvimos lo decidimos canalizarlo a través de la Defensoría de Pobres y Menores, cumpliendo con el protocolo de abuso, porque entendíamos por ahí que no había, o por lo menos en principio no habría total dimensión de parte de alguno de los adultos responsables de esta adolescente de lo que realmente estaba sucediendo. Fue la Defensora de Pobres y Menores de la ciudad la que instó la acción penal, y hoy la causa penal está en manos del fiscal Jorge Gutiérrez. Fuimos detectando que en principio, digamos, había situaciones de abuso, había situaciones de maltrato, y había situaciones que tenían que ver con otras problemáticas aún más graves que, bueno, en Fiscalía después fueron tomando la tipificación penal correspondiente, digamos. Sea explotación sexual infantil o bueno, también se daba cuenta del consumo y la facilitación de drogas y este tipo de cuestiones. ¿Estamos hablando de menores de qué edad y de qué zona de barrios vulnerables de la ciudad? Son adolescentes de entre 13 y 17 años, como te decía, con las que veníamos trabajando, con algunas hace más tiempo, con otras hace menos tiempo. Pero sí, claro, digamos, son situaciones en donde atravesadas por muchísimas vulnerabilidades. ¿Cuántas son las menores? Las menores que surgieron de nuestro informe, por lo menos, son 6. Pero ya te digo, puede que del discurso de las adolescentes surjan más, o se ratifiquen o se rectifiquen algunas cosas. Nosotros, como organismo administrativo de protección de la niñez, de la adolescencia y de la familia, estamos trabajando respecto de la protección de esas adolescentes, y claramente estamos preocupados por la problemática del abuso, por la problemática del maltrato, ¿Esto es la primera vez que surge una situación de este tipo? En situaciones de abuso y de maltrato trabajamos permanentemente, digamos.
es una de las principales problemáticas que trabajamos, claramente. Lamentablemente no es la primera vez que ocurre esto y hay 3 datos para tener en cuenta. En principio, desde la justicia no descartan que esto sea la primer parte de una red de trata de personas donde se le hace el ablande a las jóvenes, más allá de que tiene características muy diferentes a lo que conocemos como ablande, donde las jóvenes están privadas de la libertad, donde se les ejerce violencia y violaciones, pero no descartan que sería alguna metodología de este tipo. Por otra parte, un mes antes, en septiembre, la madre de la menor de 13 años había denunciado que su hija estaba secuestrada por este detenido e imputado en un bungalow. La justicia fue, la policía fue, encontraron a este hombre de 47 años con la menor de 13 años que se había practicado un aborto ilegal. Se inició una causa, el fiscal Eduardo Santos inició una causa por el artículo 141 en privación ilegítima de libertad, pero esa causa quedó cajoneada. Desde septiembre al día de la fecha estaba cajoneada. Cuando surge esta nueva causa, ahí empezaron algunas preocupaciones. Pero además, el hombre que está imputado, el de 47 años, ya tenía una causa por tenencia de estupefacientes en 2017. Lo cierto es que hasta el momento 2 de las menores pasaron por cámara Gesell. La de 13 años fue la que contó los hechos tal como sucedieron. La otra de 14 años que declaró en cámara Gesell negó ser partícipe, pero sí aseguró ser testigo de los hechos tal cual los relata esta joven de 13 años. Y hoy, en horas del mediodía, en la ciudad de Gualeguaychú, pasaron por la cámara Gesell 2 jóvenes más de 17 años que negaron ser víctimas, reconocían los hechos, pero negaron que haya sido por la fuerza. Obviamente que acá no se puede hablar de consentimiento con una menor que apenas había cumplido los 13 años. Lo cierto es que las 2 personas detenidas, por ahora con prisión preventiva, según dicen desde la justicia, su situación es bastante complicada y por el momento, o al menos por algunos años, no saldrían nuevamente. Bien, Luciano. Nos metemos en el tema de Juan. Exactamente. Juan José Martínez, quien estamos viendo en estos momentos en pantalla, director del túnel subfluvial en representación del gobierno de Entre Ríos desde 2009. Ahora lanzado a la candidatura, lo que él pretende ser diputado provincial. Para ello, no solo utiliza la Ford Ranger color blanca, que es propiedad del complejo interprovincial para campaña y para usos personales, sino que además se está haciendo una estructura basada en contrataciones de familiares y de militantes de su agrupación y movimiento 8 de octubre. En la primera parte del informe vemos cómo Martínez ha mostrado su potencial político de cara a la campaña y los manejos que tiene dentro del complejo del túnel subfluvial. El año 2009 fue muy importante para Juan José Martínez. Era el presidente del Club Esportivo Urquiza, ubicado en la zona oeste, donde él siempre se hizo fuerte, y durante el mes de abril, la entonces intendenta Blanca Osuna lo nombró como interventor del sindicato de municipales Sugoyem, luego de haber apartado a Hugo Vázquez. El Cabezón Martínez, como se lo conoce al dirigente, es cercano al entonces gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri. También fue el coordinador del programa Mi Escuela, Mi Club, lugar que dejó cuando fue designado por Urribarri como director entrerriano del túnel subfluvial, allá por diciembre del 2009. El dirigente también supo ser presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Esparza. En todos esos ámbitos, Martínez supo construir poder y fue minando de familiares y militantes de su agrupación 8 de octubre en cada lugar por donde pasó. Se trata de un claro caso de nepotismo y abuso de poder que permitió a una familia entera vivir de la política en sus distintas vertientes. De ese modo, Martínez va escalando paso a paso hacia su nuevo objetivo, ser diputado provincial. Su pretensión quedó más que clara
en un acto que realizó su movimiento político en un nuevo aniversario del natalicio del general Perón, realizado en el Club San Agustín, donde Martínez no solo mostró su militancia, sino también el apoyo de un grupo importante de funcionarios. Martínez, como director del túnel, confunde constantemente los límites de lo político y lo privado. La camioneta Ford Ranger que le dieron a cada director del complejo es utilizada a modo personal y de campaña. La vieja costumbre de usar vehículos públicos con sus respectivos viáticos para cuestiones que exceden a la función que cumplen es moneda corriente. Además, antes, cada uno de los directores tenía un Fluence, en el cual algún director de la provincia de Santa Fe supo viajar al sur del país e incluso cruzar la frontera con Chile, sin dar mayores explicaciones ni justificaciones. En marzo de este año, del 2018, junto a su par santafesino Mariano Romero Acuña, realizaron una serie de modificaciones en el escalafón laboral del túnel, a través del cual ellos mismos se aumentaron los salarios de manera exponencial. Dicha resolución puso a los directores políticos en la cima del organigrama del organismo, arriba de los directores de planta y con una estabilidad que no merecen los cargos designados a dedo. En esa modificación, los directores del túnel afectaron a 100 jubilados y 45 pensionadas del complejo. Modificó el coeficiente y de ese modo los saberes jubilatorios se fijaron en lo más bajo de la categoría que ocupaban, con un descuento que en algunos casos llegó a ser de 20.000 pesos. Es decir, los directores políticos del túnel se aumentaron los salarios, pero les disminuyeron los ingresos a los jubilados que trabajaron desde los primeros años del complejo interprovincial. Además, Martínez maneja la caja del complejo a su gusto. De hecho, hace entrega de subsidios a personas que no tienen nada que ver con el túnel. En la imagen que podemos ver está el comprobante que le hacen firmar a los ciudadanos, quienes para justificar los gastos internos del complejo deben presentar tickets para sustentar su erogación. Para colmo de males, entre los trabajadores del túnel ya se comenta la intención de Martínez de empujar a la jubilación a 35 activos para incrementar la planta con el personal de su entorno político y o familiar. Esta última, una costumbre bastante arraigada en el dirigente peronista. En el túnel, Martínez contrató al cuñado y a los sobrinos de su hija Jessica Martínez. Ellos son César Quiroga, Elvira y Ricardo Cepeda, respectivamente. Pero además, logró darle trabajo a 5 militantes de su espacio político: Jonathan Salgaro, Estefanía Cuello, Daniel Bertolo, Alejandra Veloz y Andrés Quiroga. Obviamente, todos ellos forman parte de la gente que legitima sus aspiraciones a ser legislador provincial en cada acto político. ¿Cuánto dinero del túnel se desvió a cuestiones políticas y personales? ¿Cómo se aprovechó la caja del órgano interprovincial para beneficios propios? Estos son algunos de los interrogantes que surgen al observar el modus operandi de Martínez en el túnel. Como veíamos, esos son parte de los manejos que tiene Martínez en el túnel subfluvial. Pero esto no acaba acá. La familia Martínez tiene un importante manejo político de la escuela Esparza. En la segunda parte del informe vemos cómo se potencia esto de contratar y conseguir que los familiares realicen trabajos en la escuela pública y también, obviamente, militantes de su agrupación. Pero además sospecha de que dinero del túnel subfluvial sirve para solucionar algunos problemas e inconvenientes que hay dentro de la institución educativa. El entramado de poder de Martínez no se reduce exclusivamente al túnel subfluvial. Recordemos el cargo que el dirigente ocupó en tiempos de Urribarri, antes de quedar al frente del complejo interprovincial. Él era el coordinador del programa Mi Escuela, Mi Club, área que sirvió para coordinar entre las instituciones deportivas y educativas distintos tipos de actividades a realizarse en los barrios de la provincia. El objetivo concreto era que los estudiantes puedan usar los clubes para desarrollar las actividades que se ven limitadas por las propias estructuras de las instituciones educativas. Martínez era el dirigente ideal para ocupar ese lugar.
En su momento era el presidente de Sportivo Urquiza, el club más popular de la capital provincial, y el presidente de la cooperadora de la Escuela Esparza. Ambas instituciones ubicadas en la zona oeste de la capital provincial. En ambos lugares, el dirigente se manejó con absoluta discrecionalidad. De hecho, sorprende el manejo que tiene Martínez en el ámbito educativo. En la Escuela Esparza, que actualmente funciona en el edificio de la Escuela Baxada, Martínez tiene un manejo absoluto de la cosa. Decide desde los nombramientos hasta el manejo de fondos con serias sospechas sobre el origen real del dinero. Martínez maneja los fondos desde la cooperadora a través de una de sus hijas, Jessica Martínez, quien cumple funciones en dicha institución educativa. Jessica Martínez tendría además el manejo discrecional de una chequera de su padre, con la cual se financiarían distintas compras y obras menores de la escuela, bajo la total sospecha de que ese dinero provenga realmente del túnel subfluvial. Además, hay dos cuestiones más que crean sospecha de cómo se maneja el dinero en la Escuela Esparza. Por un lado, el comedor educativo es el único que brinda un servicio alimentario de calidad para sus alumnos. Esto evidentemente no se financia con las partidas escuetas del gobierno provincial como sucede en otros comedores. Por el otro lado, la existencia de contratos que están a nombre de personas que no cumplen funciones en dicha institución también genera dudas. Todo este manejo está bajo la lupa de un organismo público que, hasta el momento, no ha dado a conocer los resultados de la investigación interna. Sorprende a muchos realmente el incremento patrimonial de Jessica Martínez y sus reiterados viajes dentro y fuera del país. Cabe mencionar que Jessica también supo cumplir funciones como asesora de Martínez, su padre, en el túnel subfluvial y en el Consejo General de Educación. El cabezón también logró que otra de sus hijas, en este caso Estefanía Martínez, esté contratada en la Escuela Esparza. De hecho, cumple funciones como secretaria de la institución educativa a pesar de figurar como ordenanza, y hay quienes sospechan de que no cumpla ni siquiera con los requisitos mínimos para ocupar dicho cargo, y que ese sería el motivo por el cual figura tan solo como ordenanza. Quizá los manejos de Martínez en el ámbito educativo tengan que ver con que su hermana Irma trabaja en el Consejo General de Educación. También hay que hablar de su otra hermana, Ángela, que trabaja, adivinen dónde, en la Escuela Esparza, como coordinadora de los planes de capacitación provincial. Como vamos viendo, la escuela se parece más bien a una pyme familiar. Esto se completa con la contratación de la pareja de su sobrina, Leandro Moreno, quien cumple el rol de profesor de educación física en la escuela. Y también la de Erika Bonfantino, quien es expareja de Marcos Martínez, hijo del dirigente peronista que actualmente está detenido en la unidad penal número 1 por el robo y asalto de un remis, aunque ese caso no tomó estado público, ya que el hijo de Martínez utiliza el nombre de su madre, de apellido Santucci, para que no lo vinculen con el dirigente peronista. Pero como pasa en el túnel, también logró que sean contratados en la escuela distintos militantes del movimiento 8 de octubre. Ellos son Luis Montenegro, Alejandro Quiroga, Silvia Cepeda, Andrea Vigiano, Lucas Quiroga, Lorena Sálgaro y María Cabrera. Tal es el manejo de Martínez que en distintas celebraciones, como fue la del Día del Niño, los familiares y militantes de la agrupación posaron con las banderas del movimiento 8 de octubre que pretende colocar a Martínez como diputado provincial. Sí, así como lo escuchan, hicieron del festejo por el Día del Niño en la Escuela Esparza un vil acto de campaña. De estos ejemplos nos aseguraron que hay muchos más. Toda la troupe de Martínez en la Escuela Esparza tiene una doble función. Por un lado, sus habituales tareas educativas, pero por el otro, garantizar el manejo político del dirigente en la institución educativa. De hecho, Cuestión de Fondo pudo confirmar que existen aprietes y tarea de investigación en contra de los delegados que se oponen a la política del gobierno provincial, algo más habitual de lo que se cree en las escuelas públicas de nuestra provincia. Pero hay otro dato más. Cuando este programa realizó el informe sobre la situación edilicia de las escuelas en Paraná, uno de los lugares donde no pudimos tomar imágenes
fue justamente en la escuela Esparza. Quizá esto tenga que ver con el vínculo de la familia Martínez con la directora Hilda Leguizamón, quien expresamente negó que podamos ingresar con la cámara a mostrar las deficiencias edilicias de dicha institución. Sin embargo, no todo termina acá. Faltan más familiares de Martínez que trabajan para la función pública. Por ejemplo, su hijo René Martínez, que trabaja en la Dirección Provincial de Vialidad. Y otro de sus hijos, Rodrigo Martínez, cumple funciones en ENERSA. En ese mismo ente trabaja como técnico Eduardo Quiroga, pareja de Jessica Martínez, yerno del Cabezón Martínez. De hecho, según contaron algunas fuentes, Martínez tenía un acuerdo con un ex director de ENERSA para intercambiar contrataciones de familiares en cada uno de los organismos. Para completar la nómina, Martínez también tiene a un sobrino contratado para Casa de Gobierno. Bueno, ¿qué más queda del señor Martínez? Pues yo me mareé. Queda un minutito más de una tercera parte de este informe que tiene que ver con lo que ocurrió con Sportivo Urquiza. Todos conocemos la sede ahí a pasitos del Parque Urquiza que tenía la institución deportiva en calle Bertossi. Eso fue vendido en tiempos de Martínez como presidente. Hubo una serie de irregularidades con los balances que tuvieron que ser aprobados a las apuradas para que pueda ser electo un nuevo presidente. Con ese dinero solamente se hizo un tinglado que ahora vamos a ver en la última parte de nuestro informe. Como capítulo final de los manejos irregulares de Martínez, vamos a referirnos a su rol de presidente en Sportivo Urquiza. Durante su gestión, cuando corría el año 2012, fue vendida la sede social del club, ubicada en calle Bertossi, a pocos metros del Parque Urquiza y el Club Estudiantes, en una zona privilegiada de la ciudad de Paraná. No fueron pocos los socios e hinchas de la institución del barrio de La Floresta los que pusieron el grito en el cielo y dudaron sobre el manejo de los fondos. Según cuentan, la sede fue tasada por una importante inmobiliaria de la ciudad de Paraná en una cifra superior a la que fue finalmente vendida. Con el dinero del negocio inmobiliario solo se construyó un tinglado en la esquina de Ameguino y Clark, pero la mano de obra para dicha construcción fue puesta y aportada por el Plan Argentina Trabaja, motivo por el cual el club se habría ahorrado del pago correspondiente a los obreros. Cuando Martínez tenía que abandonar la institución, no se podía realizar las elecciones porque no había regularidad en la presentación de los balances. En 2017, para que pueda asumir como presidente del club el titular del sindicato de petroleros Pablo Ayala, se aprobaron los balances a las apuradas y de ese modo nunca se pudo investigar qué pasó realmente con la diferencia entre lo que ingresó por la venta de la sede, lo que realmente valía ese inmueble y lo que costó efectivamente la construcción del tinglado. Esto habilita a una última pregunta. ¿Dónde fue a parar el dinero que le correspondía a los socios del Club Sportivo Urquiza? Bien, interesante el informe. Pregunto, ¿cuántos familiares puso Martínez en el Estado? 17. 17. O sea, que entre digamos... Cuñados, sobrinos... Sí, no, pero además de diferente, o sea, la mayoría de ellos está como empleados, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, la única con cargo sería la señora directora, digamos. De la escuela. La directora no es pariente, la directora lo que tiene es un vínculo con la familia. Claro. Es la que sostiene, digamos, el acuerdo. Bien, primera pausa. Le recordamos que 23:35 por allí va a estar aquí Sergio Massa según lo prometió su gente. Pausa.